formación en este ámbito es muy reconocida. Cristina Bordas Ibáñez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en organología y iconografía, y tenemos el gusto de recibirla para la apertura de la primera presentación y participación precisamente en torno a la figura de Manuel García Matos, que es la temática y el eje central de nuestras jornadas, y nos va a presentar una semblanza. Muchas gracias, Cristina. Así, muy bien. Bueno, pues antes de comenzar, quiero reiterar el agradecimiento que se ha hecho ya anteriormente a la dirección del Museo Casa Pedrilla y que nos ha permitido hacer esta 13ª jornada de la Asociación Instrumenta en este lugar privilegiado, tan bonito, así como a los representantes de la Universidad de Extremadura y demás instituciones oficiales. De manera especial a la catedrática Pilar Barrios, que ha coordinado la jornada, y a nuestra presidenta Rosa Villarmayo, y agradecer la presencia también de Francisco Rodilla, presidente de la Sociedad Española de Musicología, también catedrático de la Universidad de Extremadura. Así que estamos rodeados de un ámbito y de un ambiente muy particular. Bueno, a modo de introducción, quería decir que para preparar la semblanza de Manuel García Matos, pues he hecho búsquedas distintas con el objetivo de sintetizar una biografía profesional, porque me encontré con un mundo enorme, pero también un poquito desordenado en cuanto a los datos, ¿no?, que me ha costado sintetizar esta biografía, ¿no? Es una biografía que está muy estudiada y por la que, por supuesto, Matos ha recibido grandes honores. Por otra parte, me he preguntado sobre el entorno científico y social en el que Matos llevó a cabo sus grandes antologías y cancioneros, tanto en el formato más tradicional de testimonio escrito en notación, en los años 30 a 50, como las recopiladas con medios fonográficos de los años 50 y 60, que le instalaron en la modernidad tecnológica de su época. He estado en comunicación con diversos investigadores relacionados con el legado de Matos, bueno, por citar algunos, Carlos Porro y la Fundación Joaquín Díaz, Pilar Barrios, Victoria Eli, Enrique Cámara y otras personas. Y por último, aunque no soy etnóloga, me he atrevido a hacer mis pinitos con unas entrevistas que he hecho a 2 exalumnos de Matos del Conservatorio de Madrid, que han aportado recuerdos muy personales que nos van a acercar a una visión muy humana de Matos como maestro y como investigador. Bueno, propongo empezar con una, como os decía, con una rapidísima y muy sintética biografía. Disculpa, se ha quedado aquí para ahora ya se escucha bien. Se había aburrido de esta primera pantalla la máquina y tenemos que hacer esta primera. Vale. Así para que no me den los ojos la comunicación, muy bien, sí. Perfecto. Los deslumbra porque queda un poco tenebroso. ¿Sí? ¿Estáis bien? Pues ya lo ves. Bueno, pues de esta rapidísima y sintética biografía profesional que he puesto aquí simplemente como recordatorio a los que todos vosotros conocéis de la biografía de García Matos,
Hay muchísimos detalles que podéis encontrar en los escritos que se han hecho sobre el profesor, desde los varios apuntes bibliográficos difundidos por su hija Carmen García Matos, que se han concentrado en su libro reciente de 2017, Manuel García Matos, biografía del folclorista español. También las investigaciones que se dieron a conocer en 2012 en el congreso que se celebró en Plasencia con motivo del centenario del nacimiento de Matos, organizado por la UEX, coordinado también por Pilar Barrio, de donde sacaron una nota muy documentada y amena de otro extremeño ilustre, el musicólogo Antonio Gallego, recientemente fallecido. Es curioso, aquí estamos viendo cómo su primera colaboración en 1944 le incluye ya en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como colaborador permanente del Instituto de Musicología. En estas fechas, en los años 40, 50, es donde él hace sus primeros estudios y trabajos que luego publica, por supuesto, en libros, y también se da a conocer y adquiere la cátedra, primero como interino en el Conservatorio Superior, sucesor del ministro Etano, y después ya como la cátedra de folclore en el año 1958. Entre esas fechas, en los años 50, es cuando realiza un viaje por España con el equipo técnico de la Casa. Otras actividades de los años 50 ellos van sacando cuestiones muy puntuales de la biografía de Matos, que me parecen importantes, ya su reconocimiento, ¿no?, como socio de número de la Sociedad de Musicología, el Congreso Internacional de Folclore en Palermo, también la ponencia sobre la canción popular religiosa, y en 1957, aprox, porque he encontrado fechas un poco divergentes, fue nombrado asesor de la sección femenina. Todo esto, que es una biografía profesional, le lleva a que en los años 60 y 70, ya plenamente reconocido como científico y como gran folclorista, pues ya recibe todos los méritos que se consideran en esa época, ¿no? Que fue asesor de la Universidad de Puerto Rico, estuvo en consejos internacionales, el miembro de la sección de la UNESCO, todo lo que está viendo en la pantalla, y dio también clase en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, entonces estaban separados, la Escuela de Arte Dramático del Conservatorio, aunque convivíamos, porque yo en esa época ya estaba en el Conservatorio, convivíamos en el mismo edificio que es el Teatro Real, ¿no? Y por último, en el 72 se ha notado, por última cosa, el nombramiento del colectivo de la ciudad de Plasencia. De las obras más importantes, por hacer la sección, estaba con nosotros la Lírica Popular de Alta Extremadura, el Cancionero Popular de la Provincia de Madrid, que es uno de los grandes hitos y que, por lo que obtuvo y ha tenido un mayor reconocimiento, y también las danzas populares de España, que están editadas ya por la sección femenina en distintas fechas, 47, 64 y 71. Todas estas cuestiones las tienen ustedes recogidas en las biografías al uso, también en el Diccionario de la Música Española Hispanoamericana hay una voz de Emilio Rey que trata también sobre estas cosas, además de las que he comentado. En cuanto a las grabaciones, me quiero centrar un poco en este tema, porque son dos grabaciones que hizo en vida, el volumen 1 y el volumen 2, 4 LPs cada uno, y después esto fue reeditado en el año 78 por su hija Carmen García Matos, que utilizó fuentes de esas dos primeras antologías y añadió algunas que todavía no estaban editadas. Y por fin todo esto se remasterizó y se editó en 10 CDs en el año 90. Bueno, estos son las fotografías que he hecho yo con mi teléfono móvil, así que
perdón por la calidad de las fotos, estas antologías, que quiero decir, esto es un apunte personal, que en una época de mi vida, pues no hace tampoco tanto, las oía todos los días, no, o casi todos los días. Era una de mis alusiones favoritas en casa, y vamos, prácticamente me las sé todas, las canciones y muchas de las letras, porque me parece que un contenido tan intenso, tan bonito, tan bien hecho, elaborado y con esas voces naturales tan maravillosas que para mí fueron siempre una fuente de interés y de placer estético también. Refiriéndome a esos viajes, cuando vio la luz, el primero de los volúmenes, la antología, pues editado por la casa Hispavor, que entonces era pues, una casa comercial de muchísima importancia, contaba con el patrocinio del Consejo Internacional de Música de la UNESCO, y el consejero musical de Hispavor que propició, digamos, un poco todo esto fue Roberto Pla. Pla era contemporáneo de Matos, había nacido en Valencia en 1915, Matos en 1912. También fue profesor del conservatorio, en la Escuela Superior de Canto. Trabajó también en Radio Nacional, donde probablemente conoció al técnico Victoriano Suárez, que fue quien acompañó a Matos a la grabación. En estas dos fotos, que me encanta, se ve por una parte aquí a Matos, yo lo veo trajeado, caminando, no sé, como a la cabeza de una expedición donde llevan al hombro los aparatos de grabación. Y aquí a la derecha se ve, bueno, les he hecho unas preguntas al final de todo, que eran algunos de Matos, también, porque yo trabajaba en la radio, y me comentaron que Victoriano Suárez decía, después de los recorridos, los trabajos, de hacer todo aquello, decía escuetamente, García Matos es un sabio. Bueno, la verdad es que me imagino aquellas caminatas por terrenos abruptos, cargados con el material, como aparece en las fotos, montarlo en cualquier sitio, hacer que la gente del campo cantara, no sé, me parece milagroso. También es cierto que don Manuel, al que se ve, como decía, de traje en las fotos, llegó con un magnetofón en el momento oportuno, justo antes, creo yo, justo antes del éxodo, del gran éxodo del campo a la ciudad que ocurrió en los años 60. Es decir, cuando en el campo todavía se cantaba durante la trilla, cuando las fiestas se amenizaban con la gaita y el tamborí y otros instrumentos livianos de peso, móviles, ¿no? Porque en los casinos y lugares de cierto pedigrí había ya pianos, por cierto, ¿qué piano? Y organillos de manubrio, pero esos no se podían mover. Así que la música portátil, vamos a decirlo así, era la que se hacía con los instrumentos tradicionales, hasta que llegó el pícaro, el tocadiscos, que también se podía instalar en cualquier sitio. Con estas modernidades que tenían que ver con el barullo de los salones o con los aparatos de reproducción sonora, ya se desorganizó, pienso, y se rompió el mundo silencioso en el que habitaban las personas hasta entonces. Un silencio hasta entonces solo roto por los sonidos humanos, de los animales y de la naturaleza. Esa base de silencio está presente también en temas como la iconografía musical, perdón por irme por estos jardines, ¿no? Pero donde la representación de las aves, de las aguas, de los árboles, evocan la voz de la naturaleza, evocan el murmullo, una evocación sonora que cobraba un significado entonces que hoy nosotros no podemos valorar. Pero yo creo que es interesante que nos intentemos situar en esa base sonora, porque todo lo que acontece en esa base sonora
cobra otro tipo de importancia, ¿no? En esta frontera entre dos tiempos acústicos vivió García Matos con un profundo conocimiento de los engranajes de la música, de lo que es la música especulativa, la música de arte, y además lo hace en un entorno paisajístico y humano que hoy podríamos llamar pues, preindustrial, podríamos decir. Así que a mí me parece que eso es un grupo que ya está fuera de nuestro alcance. Aquí tomadas también de las antologías, de las fotografías, de un diario que él tenía y también del mapa de España en la época de Franco. Ese es el que yo estudié. Yo estudié en la época franquista. Y era por provincias y regiones. Era otra distribución gubernamental. En cuanto a su entorno social y cultural, vivió también en un panorama raro, un panorama tremendo que abarcaba la república, de anquilosamiento y de cierre hacia la modernidad europea. España sufría un aislamiento internacional, pero fue visitada por personas que unas huían del exterminio nazi y otros huían o se retiraban a sitios más acomodados, también huyendo de otras guerras o quizás de los aliados. En esa España rara en lo cultural, Matos coincidió con varios investigadores vinculados al CSIC. Hay que recordar que el CSIC fue fundado en 1939 para promover el modelo cultural franquista y que en el año 43, en el diario de Franco, ¿no? Franquista, y que en el año 43 se creó la sección de música en el llamado entonces Instituto Español de Musicología, hoy Institución Milay Fontanals, que estuvo a cargo de Monseñor Higinio Anglés y siendo que sus sucesivos directores han sido ni sacerdotes o personas vinculadas a la Iglesia Católica, como se han seguido y se han seguido en parte ya no, claro, algunas de las premisas de Anglés. Al menos hubo 3 alemanes que estuvieron vinculados al CSIC en el entorno de García Matos. Son muy conocidos, Urs Linder, que fue un judío emigrado después a USA, un folclorista, investigador, que en la biografía de su hija María del Carmen, estuvo entre 1933 a 1935 visitando todas las regiones de Extremadura y las regiones limítrofes de Portugal, ¿no? Que publicó después en Nueva York en 1941. Otro personaje muy interesante y muy curioso fue Magnus Schneider, que en plena Segunda Guerra Mundial, en el 1944, llegó a España y se unió a la sección de folclore del entonces Instituto Español de Musicología de bajo su dirección se hizo una recogida de canciones tradicionales por toda la península que se conservó en la sede del CSIC y que recientemente han sido recuperadas y rescatadas y puestas en orden y puestas a disposición de los niños. Y el más joven de estos alemanes, bueno, alemanes sí también, fue Macario Santiago Kastner, que trabajó también en Plasencia, trabajó sobre los órganos de Extremadura, también estuvo en el CSIC con Anglés antes de irse a Portugal. Yo en la ciudad de Santiago Kastner para mí es muy importante porque fue a la distancia, él estaba en Lisboa, yo estaba en Madrid, pero fue un poco mi mentor con los estudios de las arpas barrocas ibéricas y también el interés por la organología. Yo me pregunto si Matos no fue en el CSIC una especie de verso suelto, como lo fue también el admirable musicólogo José Subirá. Subirá, que hizo una alabanza de las investigaciones folclóricas de García Matos, que en la biografía de María Carmen García Matos incluye, ¿no? Diciendo que Extremadura hubiera sido algo así como tierra incógnita en el orden folclórico sin las publicaciones de Manuel García Matos, ¿no? Esto lo dice Subirá en la historia de la música publicada en 1991.
y José Subirá no era cualquiera. José Subirá estaba vinculado al CSIC, pero en Madrid era de los pocos musicólogos de la época que no se dedicaba a cuestiones de tipo rescatar documentación religiosa, sino que se dedicaba a las cuestiones pues, de patrimonio real, de la corona, y también de las fiestas populares y de los teatros públicos de Madrid. Bueno, García Matos también coincidió con ilustres folcloristas como Alan Lomax, por ejemplo, el norteamericano, que también recogió canciones de Extremadura, o Bonifacio Gil, Arcadio de la Rea, el padre Donostia, que cuando yo estudiaba en el franquismo había que llamar al padre San Sebastián, porque no se podía decir en euskera, de verdad. Pero Matos no solo extendió su investigación meticulosa a todo el territorio nacional, sino que aportó, gracias al proyecto Conistavox, la novedad tecnológica, es decir, las melodías ya eran prácticamente tonales, etc. Hay cierto paralelismo, por ejemplo, con el paso de la sección femenina por lo que fue el antiguo Museo del Pueblo Español, creado por los Baroja en la República, que ese toque de la sección femenina, donde incorporaron los trajes, que por cierto, en este Museo del Pueblo Español, los Baroja recopilaron instrumentos musicales también de todas las regiones, o muchas de las regiones de España, pues lo ha condenado a este museo a vivir en un almacén del actual y moderno Museo Nacional del Traje, porque por etapas históricas y cuestiones de cambios ideológicos, lo que la República, si era de la República en la época franquista, quedaba a un lado, y después cuando llegaron las etapas democráticas, lo de la sección femenina también quedaba a un lado, de manera que esto fue pues, una cosa que deberíamos preguntarnos y revisar también con sinceridad y científica, digamos. Bueno, gracias a la tarea de la Fundación Joaquín Díaz, de la recuperación de los documentos musicales del CSIC, abandonados hasta no hace mucho, se puede hacer una aproximación a lo que supuso este marco igualador de la sección femenina sobre el folclore. A mí me parece que Matos recogió lo auténtico, lo espontáneo. Espero que los musicólogos que estéis aquí me digáis si os parece que mi idea es la correcta, ¿no? O sea, que él llegó, digamos, antes de que la sección femenina estandarizara todo aquello que se había recogido previamente, ¿no? La verdad es que no hay más que escuchar, como decía, esas voces naturales y esos toques destemplados que aparecen en las recopilaciones de García Matos. En cuanto al legado actual, me ha parecido ver que el legado está muy repartido, o más repartido de lo que desde mi punto de vista debería ser, ¿no? Aquí sí que hay instrumentos dispersos que están, de la colección de Matos me refiero. Unos están aquí en Cáceres, otros están en Plasencia, otros están en la Fundación Joaquín Díaz. Los fondos documentales recogidos en aquella lejana época del CSIC, ahora ya se pueden, están organizados y se pueden ver en esta base de datos creada por Emilio Fábregas en 2017. Después Carmen García Matos habla de algo sobre el Archivo General de la Administración, que quizás tiene que ver con fondos de la sección femenina. Yo he intentado entrar, pero a través de internet no he conseguido tener ningún dato, ¿no? Y luego, por supuesto, en el legado hay que contar con los libros editados, las grabaciones disponibles en todas las bibliotecas públicas, en fin, algo muy importante y que es muy consultado. De los instrumentos de la colección de Matos que están en Urueña, pues hay estos 12 instrumentos que fueron legados por Carmen García Matos, según tengo entendido, y que son pues, instrumentos muy interesantes que tenemos aquí. Esto lo he sacado de la página web de la Fundación
auxiliares, ¿no? Y del Fondo de Música Tradicional del CSIC, donde se recopilaban todos estos documentos, manuscritos traídos de todas partes de España y ordenados recientemente en 2017, pues por supuesto está García Matos, además con la foto oficial, digamos, ¿no? Y con todas las cuestiones relacionadas con él. De todo lo que él ha dejado de sus investigaciones han salido muchos proyectos nuevos, ¿no? Hay investigaciones sobre la música tradicional de Extremadura, ya desde los mismos años 70, 80, sobre la figura de García Matos, me consta que se está haciendo un trabajo de investigación en la UNED también. Y también quería citar este proyecto de investigación de la Universidad de Extremadura, de Valladolid y de la Complutense de Madrid, titulado Música Tradicional en Extremadura, a través de sus protagonistas con resultados de audiovisuales. Es decir, esto, las primeras publicaciones son del 2006, también Pilar Barrios estuvo implicada en este proyecto. Y yo aquí veo que es un paso más porque la tecnología apoya y se puede aplicar. Así como Matos hizo las grabaciones y las fotografías, en este caso se hacen unos audiovisuales, que es una nueva tecnología aplicada con resultados muy positivos en este asunto. Termino con este aspecto a modo de semblanza humana, ¿no? Porque siempre de estas personas tan importantes en la historia aparecen estos retratos, y digo también en fotografías, etcétera, un poco rígidos, un poco académicos, donde, como se muestran siempre los retratos de hombres famosos a lo largo de la historia, ¿no? En general son señores mayores, aunque en realidad eran más jóvenes, vestidos de gris, con una actitud impactante, y me gustaría añadir como colofón otras miradas sobre el movimiento. El primero que me he encontrado en las GAE, simplemente buscando un poquito en las GAE, un pasodoble gitano, marchenero, de su autoría, que está editado en 1934, y dos manuscritos sin fecha que se llaman La Niña del Olvidado, un cantillo y una pambra que imita bandolera, con música de García Matos Lillo y con la letra de Juanito Valderrama y de Serrano. Yo creo que esto nos da una visión más alegre, más acorde también con su juventud, ¿no? de los intereses que necesitan ese aspecto quizás un poco severo con el que comentamos. Matos, que son amigos de mi generación del conservatorio. Yo estudiaba todo el piano y ellos estudiaban otras cosas y además estudiaban con García Matos. Y me consta, no solamente con ellos se llaman Ángel Luis Ramírez, Luis Robledo, pero también he hablado con José Luis Turina, con García de Busto y con más gente que, bueno, la misma Pilar Colqueiro, en el DVD que he grabado en el YouTube que me pasó Jaime y que he podido consultar. Pues todos han coincidido que era un investigador entregado, era muy consciente de lo que hacía y de por qué lo hacía, convencía, no solamente transmitía, sino que además convencía a los alumnos. Y lo que me han dicho es que cuando abrías la puerta de la clase, él daba la clase envuelto en una nube de humo, de tabaco, rocío, negro y mentolado, que por tanto era el horror de todas las veredas del conservatorio intentar entrar en aquel aula. Que mostraba un entusiasmo enorme por los temas que trataba, era apasionado y riguroso en los análisis, se sabía de memoria todo el repertorio popular, y entonces podía saber cómo eran las variantes que había entre uno y otro, e incluso decir que Falla, por ejemplo, había introducido un no sé qué en una cadencia que no era tal, cosa que luego le llevó a sus desencuentros
con Antonio Gallego, que le cuenta el propio Gallego. Pero me gusta mucho pensar en cómo se sabía todo el repertorio y las variantes del repertorio, ¿no? Eso es de los grandes símbolos, ¿no? Y también que tenía muchas frases hechas que reiteraba para la gran mayoría de los alumnos, que se dan polacos, claro, cada vez que decía: señores, amo a España porque la conozco, o demonio de cosas, cuando se metía la mano en el traje y no encontraba el trabajo. En fin, un señor que disfrutaba dando clase, compartiendo sabiduría, y sus alumnos lo aprendieron todo tan bien que después de tantos años se acuerdan de sus gestos y de sus palabras. Yo creo que no hay nada mejor para un docente tan importante como fue García Márquez. Nada más.